Mire, vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, ahí en la segunda carta a los Corintios. Que Dios nos ayude a considerar la palabra de Dios y que sea de enseñanza para edificación a cada uno de nosotros, ya que ese es el plan de Dios y dentro del plan de Dios también nosotros, pues es lo que queremos. Amén. Que seamos edificados por la palabra del Señor Jesucristo. Jesús capítulo 5. Gloria a Dios, en el versículo 10, hermanos. Y leyendo este versículo puede tomar su lugar. Dice ahí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. El otro día estaba compartiéndole a una persona, hermano, vamos a visitar en su casa y le estaba compartiendo y el Señor pues me enseñaba algo, hermano, en relación al cuerpo. Dice que este cuerpo, hermano, en este mundo, cuando el hombre está sin Dios, comete mucho pecado, hermanos. Nuestro cuerpo, sin Dios, comete muchas perversidades, hermano. A los pensamientos, actos carnales que lo llevan a pecar sin límites, hermano. Y considerando eso, pensaba lo que el Señor enseña, ¿verdad? Qué tan importante es que nuestro cuerpo, hermano, se pueda santificar, que nuestro cuerpo pueda ser limpio, hermanos. Porque, mire, si el Señor, hermano, bueno, voy a decir en mi parte, en mí, si el Señor no me hubiera alcanzado, hermano, si no me hubiera perdonado, si yo hubiera seguido así como iba en el mundo, hermanos, no me iba a ir bien, hermanos. Y a causa del cuerpo, a causa de mis actos carnales, hermano, me llevaban a una condenación. Y considerando la misericordia de Dios tan grande, de que Él llega a nuestra vida, ¿verdad? Por su bendita palabra, por su verdad del Evangelio, y empieza a trabajar en nuestras vidas con santificación, hermano. Empieza a limpiarnos de las malas obras, de obras de muerte, hermano, de obras malas y perversas que quizá en su tiempo pasado el hombre comete sin entendimiento y que va errado y que va en una vida a perdición, hermano, a condenación eterna por causa de lo que haga mientras estuvo en el cuerpo. Hablando del alma, hermano, hablando de nuestra vida física en esta tierra, hermano. A veces sin Cristo, hermano, pues hemos hecho lo malo en un libertinaje tremendo, hermanos. Pero que cuando llega Cristo por su palabra y nos empieza a enseñar, hermano, vienen cambios a nuestra vida. Qué terrible hubiera sido, hermano, llegar ante el tribunal de Cristo, hermanos, y que el Señor no nos hubiera santificado, hermanos, que no nos hubiera limpiado y que no nos hubiera perdonado, hermano, nuestros pecados. ¿Qué sería de nuestra alma, hermano? ¿Qué sería, hermano, de nosotros en la eternidad? Una condenación terrible, hermanos. Alabamos a Cristo. Mire lo que dice allá en el libro de Daniel, capítulo 12, el versículo 1 en adelante. Capítulo 12 del libro de Daniel, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero fíjese lo que dice enseguida. Unos para vida eterna y otros, hermano, para vergüenza y confusión perpetua. Alabamos a Cristo, hermano. Mire, el pecado, hermano, es algo que es de vergüenza, hermano. Quizá a veces cuando no entendemos, hermano, qué tan terrible es el pecado, peca uno sin considerar el mal. Pero cuando estemos ahí, hermano, si somos para vida eterna, pues gloria al nombre de Jesucristo, pero otros para vergüenza, hermanos, y confusión perpetua. Qué terrible será, hermanos, no estar preparado, hermanos. Qué terrible será no tener el perdón y la santificación de Dios. Y no estar, hermano, escritos en el libro de la vida, hermanos. Por eso es importante que hoy nosotros, por gracia de Dios que el Señor llevó a nuestras vidas, nos sigamos santificando, hermanos. Mire lo que dice ahí en Apocalipsis, capítulo 22. ¿Cuál es el plano, el propósito de la santificación, hermanos? Precisamente llegar a ser santificados o santos, hermano. En un sentido de que el Señor nos aparta precisamente de toda la contaminación, hermano, del pecado. Y así hacernos, hermano, a su imagen y semejanza. Capítulo 22, le dice el versículo 10, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el que es santo, sea santificado todavía. Y luego fíjese, hermano, lo que dice en 12. He aquí yo vengo presto o pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra, o según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, hermanos, sea bueno o sea malo. Si nosotros consideramos, hermano, esta palabra, hermanos, está diciendo que el que es santo sea santificado todavía. O sea, que sigamos trabajando en la santificación, hermano. Que dejemos que Dios siga obrando en nuestras vidas en la santificación para irnos perfeccionándonos en el temor de Dios, en lo que el Señor nos enseña, hermano. ¿Cuántas cosas, hermano, puede cometer uno o hacer que en lugar de santificarlo, hermano, se ensucie uno más, hermano? Hay muchas cosas, hermano, muchas cosas. Alabamos a Cristo, hermanos. Hay una escritura, mire, ahí en Mateo, capítulo 5, en el versículo 27, dice aquí,
Oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30. Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mire, nuestros ojos, hermano, nuestras manos, nuestros miembros, en otras palabras, sin Dios, hermano, siempre han sido atraídos por la maldad o llevados a la maldad. Un hombre sin Cristo, un hombre sin Dios, hermano, vive en la inmundicia, vive, hermano, pecando. Algunas veces piensa el hombre que solamente teniendo una relación con una mujer íntimamente, es a lo que se le puede llamar adulterio. Pero aquí dice el Señor, cuando dijo, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nuestro ojo, hermano, mira. El ojo del ser humano mira, es atraído y seducido. Y contamina su corazón, contamina su mente, contamina su interior, hermano, por causa de ese mal deseo. Lo mismo, hermano, si hablamos de nuestras manos o nuestros miembros, hermano, cada uno en particular, si los hemos presentado para inmundicia, para pecado, para maldad, hermanos, nuestro cuerpo lleva ahí el pecado, nuestro cuerpo lleva ahí la maldad, y nuestro cuerpo, hermano, no es santificado, no ha sido limpio, porque no hemos cortado estas cosas de nuestra vida, ni hemos echado fuera el ojo maligno. Lo que está dentro de nosotros, hermano, tiene que ser quitado, tiene que ser echado fuera para que Cristo pueda santificarnos, limpiarnos, purificarnos y así santificarnos y un día poder estar con Él libres de pecado, libres de toda condenación, hermanos. Qué terrible es, hermano, cuando alguien va de esta manera, llenándose de maldad, de malos pensamientos, hermanos. Obra con sus manos el mal. ¿Cuántas veces el hombre con sus manos toma la botella de tequila, toma el cigarro, toma droga, con sus manos golpea, con sus manos hace señas, con sus dedos hace señas, y son unas señas no buenas, son señas de perversidad. Y todos los miembros, hermano, nuestra lengua, cuántas malas palabras, cuántas cosas salen de nuestra boca, hermano, para ofender, para dañar, para perjudicar, para hacer daño, malas palabras, palabras ociosas, palabras que corrompen nuestra vida, hermanos, internamente de nuestro corazón, hermanos, que nos dañan, hermano, totalmente. Además, todo el daño que se hace uno con los vicios, con las drogas, con el alcohol, con el cigarro. Ahora, ¿cuántos hombres y mujeres, hermano, en este tiempo prostituyéndose, haciendo cosas, hermano, terribles, no sabiendo que si no vienen a Cristo y si no son santificados sus cuerpos, hermanos, si no son santificados interiormente desde su alma, espíritu, alma y cuerpo, hermanos,
ellos están, hermano, propensos a una condenación eterna. Alabamos al Señor Jesucristo. Qué importante es que el Señor nos ayude, hermano, a ir quitando todas estas cosas, hermano. No propiamente sacar nuestro ojo literalmente, porque si de todas maneras la maldad está adentro, hermano, necesitamos cortar lo que nos hace daño, lo que nos afecta y lo que nos aparta de la presencia de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahí a la carta a los Romanos, capítulo 6. Sabemos que en el mundo sin Cristo así vamos, hermano, caminando, pero en Cristo vamos caminando de otra manera. Nosotros en Cristo, hermano, tenemos algo muy bueno, muy especial de Dios, que es su bendita palabra, que nos ha ido ayudando a santificarnos. La sangre de Cristo, su sacrificio, que nos ha ayudado a santificarnos, hermano. El perdón de nuestros pecados, que nos ha ayudado a santificarnos, hermano, a limpiarnos y a perdonarnos todas aquellas cosas que antes cometimos, hermano, que por gracia de Dios el Señor, hermano, obró en nuestras vidas. Y mire qué bonito dice aquí la palabra de Dios, capítulo 6, versículo 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermano, en algo diferente, hermano. Ya cuando Dios obró, empezó a limpiar, hermano, aquellas obras malas, empezó a quitar los malos pensamientos, las obras que cometían sus manos, las obras que cometían sus ojos, o lo que hablaba su lengua, o hasta sus pies, donde lo llevaban, hermano, a pervertir más su cuerpo, o hacerse más daño del que ya se había hecho. Llega Cristo, hermano, nos habla su palabra, santifícalos en tu verdad. Palabra es verdad. Viene el perdón de nuestros pecados y es para que andemos en una vida nueva. Amén. Y dice el versículo 12. Amén. Fíjese lo que dice. Esto es para nosotros, hermano. Es para todos, pero en el caso de que somos bautizados, perdonados, hermano, y que vamos a la vida eterna, eso es lo que usted quiere, ir a la vida eterna. Yo quiero ir a la vida eterna, yo quiero estar con el Señor, hermanos. Dice aquí: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sabe, hermano, que hoy me fijo en este tiempo, hermano, cómo la maldad se ha multiplicado y cuántas cosas, hermano, han salido, la tecnología y cosas así, hermano, que antes no había realmente y que ahora es, podríamos decir, demasiado fácil para aquellos que no quieren, hermano, santificarse, para aquellos que no quieren apartarse del pecado, que en un aparatito tan pequeño, hermano, se puedan meter a buscar sin número de videos, hermano, donde sale de toda clase de perversidades, hermano. Y que esas cosas, hermano, son tan atractivas para aquel, hermano, que no está en Cristo, que es seducido y lo llevan a la muerte. Y que muy peligroso, hermano, muy peligroso es para aquellos, hermano, que fueron perdonados sus pecados y que de pronto por ahí puede aparecer un video, hermano, que pueda tener ahí ciertas cosas, hermano, que le seduzcan,
y que usted obedezca a aquel mal deseo y pueda ser atraído y seducido aún por aquel video y esté mirando cosas que no le convienen a usted. Y ya siendo bautizado, hermanos, y ya siendo perdonado, hermanos. Y hay muchas situaciones, hermanos, en el mundo que pueden, hermanos, de pronto surgir a nosotros y que pueden ser atractivas, hermano, en su momento para nuestra carne, para nuestros malos deseos, quizás si están ahí, y pueda ser seducido y llevado a un mal deseo que lo contamine y le dañe y lo aparte, hermano, de la santificación de Dios. Entonces dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Qué bonito es, hermano, cuando nosotros por la gracia del Señor Jesucristo, hermano, antes de nuestra boca salían cosas malas y perversas y que de pronto, hermano, el Señor cambia nuestro hablar, cambia nuestra forma de expresarnos, hermano, y que ahora en lugar de decir aquellas cosas que antes decíamos, ahora alabamos, glorificamos, bendecimos, exaltamos al Señor primeramente. En segundo, ya no maldecimos a los hombres, hermano, no hacemos aquellas cosas que antes hacíamos por medio de nuestros miembros como instrumentos, hermano, de iniquidad, sino ahora por gracia de Dios, hermano, presentamos nuestros miembros, cada parte de nuestro cuerpo, como instrumentos de justicia, hermano. Qué bonito es que agarras tu Biblia, ahora lees la palabra, vas y compartes el evangelio, hablas de él, levantas tus manos, como dice, sin ira y sin contienda, estás libre de muchas cosas que antes tú tenías en tu vida. Ahora por la gracia del Señor, tu lengua alaba, tu lengua bendice, tus ojos ya no miran aquellas cosas perversas, porque ya el Señor te está santificando y apartando y librando de aquel pecado que condena, mata y aparta de Dios, hermano. Y ahora por la gracia del Señor Jesucristo, nuestros miembros, hermanos, los presentamos para Dios. Qué bueno que ahora que en lugar de mirar aquellos malos deseos, miremos la palabra de Dios y la leamos y nos llenemos de ella, hermanos. Y cerremos nuestros ojos para no ver cosa mala. Que no entre nada, hermano, que contamine la santificación de Dios en nuestras vidas. 15. Pues que pecaremos porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia, en ninguna manera. 16. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Qué importante es obedecer, hermano, cada día, para ir, hermano, cada día perfeccionándonos en el temor del Señor. 17. Pero gracias a Dios que aunque fuiste siervos del pecado o esclavos del pecado, habéis obedecido, y no dice de una manera a fuerzas, hermano. Oh, pues nomás porque me dicen, no. De corazón, hermano. Aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Y luego dice el 18, y libertados del pecado, o libres del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora sí para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Pero mire, antes nuestros miembros servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación, hermano, para santidad, para perfeccionarnos. 20. Porque cuando fuiste siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues tenías de aquellas
cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Pero fíjese el 22, mas ahora librados del pecado. ¿Cuántos hermanos el Señor nos ha rescatado de aquella vana manera de vivir, hermano? Bueno, si ahora el Señor nos ha librado y nos ha hecho libres de aquellas cosas, hermano, del pecado, y ahora somos hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué, hermanos? La santificación, y luego después de la santificación, hermano, por fin la vida. O sea que es importante para heredar la vida eterna nuestra santificación, hermano. Amén. Porque dice el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es que vamos a demostrar, hermano, que tenemos fruto de santificación? Precisamente, hermano, presentando nuestros miembros a Dios para la justicia, para lo bueno, para lo que Él nos enseña, siendo libertados, siendo libres del pecado que nos condenaba, que nos hacía, hermano, daño y que nos apartaba de la presencia de Dios, que nos alejaba más y más de la salvación, y que en lugar de, hermano, darnos una vida eterna, nos iba a avergonzar de tal manera de que el día, hermano, de la resurrección de los muertos, no nos levantáramos con aquellos que por gracia y misericordia de Dios están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero ahora, por gracia de Dios, hermano, tenemos esta parte, el fruto de vuestra santificación y por fin la vida eterna. Por eso es importante, hermano, que así como leímos en Apocalipsis, que es santo, santifíquese todavía. Cada día, hermano, perfeccionándonos, hermano, para poder llegar a ser, hermano, como el Señor quiere. Perfeccionarnos, bendito sea el nombre de Jesucristo. Y es lo que dice primera carta a los Corintios, también está muy hermosa esta escritura, como toda palabra de Dios. Allá leíamos, hermano, que los injustos, ¿verdad? El que es injusto sea injusto todavía. Pero nosotros ya no debemos ser así, hermanos. Capítulo 6, versículo 9, dice aquí, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Fíjense, hermano, ¿cuántas personas, hermano, sin Dios van caminando en este mundo y son injustos, hermano? Y ellos creen que van a heredar el reino de Dios. Otros que son fornicarios, otros idólatras y otros adúlteros y otros afeminados y otros que se echan con varones, otros ladrones, otros ávaros, otros borrachos, otros maldicientes, otros estafadores, y piensan que van a heredar el reino de Dios, hermano. Qué bueno que llegó el Señor Jesucristo a nosotros, hermano, y nos empezó a enseñar que todas estas cosas nos apartan del reino de Dios, nos apartan de la salvación, nos apartan de la vida eterna, nos apartan de la eternidad en Dios, hermanos. Dice el 9, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Pero vea qué bonito, hermano, cuando la santificación de Dios llegó. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué maravilloso, hermano, ser aceptados por Dios, hermano. Ser lavados de toda nuestra iniquidad, de toda nuestra maldad, de nuestro pecado. Ser santificados, hermano, por Él
por el Espíritu de Dios, ser justificados en el nombre del Señor Jesús cuando el Señor nos perdonó todos nuestros pecados, y ser justificados por el Espíritu de nuestro Dios, hermano. Alabamos al Señor Jesucristo. Vea lo que dice el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué es nuestro cuerpo ahora, hermanos? Póngase a pensar esto, hermano. Póngase a pensar si consideremos nosotros los que por gracia del Señor hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, y que el Señor haya venido a nuestras vidas a este cuerpo mortal, hermano, y que lo llame como un templo del Espíritu Santo, hermano. Es maravilloso, ¿no es maravilloso, hermano? Que nuestro cuerpo, hermano, santificado, hermano, que ya sea libre del pecado, limpio del pecado, y que el Señor pueda llegar a habitar en nosotros, hermano, en nuestro cuerpo mortal. Alabamos a Cristo. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, hermano. Consideremos, hermano, si nosotros hacemos algo, hermano, que el Santo Espíritu de Dios se aparte de nuestro cuerpo, hermano, por causa de alguna cosa que cometamos nosotros, lejos sea. Por eso tenemos que irnos santificando más y más y más, considerando que Dios quiere vivir en nosotros, habitar en nosotros y estar en nosotros. Y dice en el 20, porque comprados sois por precio. Fíjese, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, hermanos, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, hermano. ¿De quién es el cuerpo, hermano? ¿De quién es el espíritu, hermano? De nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, ahora, hermano, que pertenecemos al Señor, ahora sí podremos decir en espíritu, alma y cuerpo, porque nosotros, hermano, no podemos mostrar algo que no somos. ¿Sí me explico? A veces podemos exteriormente tener una apariencia, pero por dentro quizá no somos como aparentamos, hermano. Y ahí, hermano, no va a funcionar así, hermano. Mire, ahí en Efesios, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, el Señor quiere todo, hermano, pero sí es importante nuestro cuerpo, hermanos. Nuestro cuerpo, que es el que batalla. Sí batalla nuestro cuerpo aquí en esta tierra, hermano, en este mundo, con unas luchas y con otras, y bendito sea Jesucristo, pero vamos caminando con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Capítulo 5, versículo 21. Dice ahí, examinarlo. ¿Qué hay que examinar, hermano? Todo. ¿Y qué hay que retener? Lo bueno. Y vea el 22, apartaos de toda especie de mal. Estas son las indicaciones bíblicas del Espíritu de Dios manifestado a Pablo, hermano. Hay que examinarlo todo, examinarnos hasta nosotros mismos, hermano. Retener lo bueno, lo que conviene a nosotros, y lo que no, hermano, es apartarnos de toda especie. Y esto, hermano, desde ahí, cuando uno se aparta de toda especie de mal, es precisamente para nuestra santificación, hermano. Dice el 23, y el Dios de paz os santifique en todo o por completo, para que vuestro espíritu y el alma y el cuerpo sea guardado entero, sin reprensión. ¿Para qué, hermanos? Para la venida
de nuestro Señor Jesucristo. Dice, como varias escrituras que hemos leído de la venida del Señor, hermano. Qué importante que nuestro cuerpo, si llegamos a morir antes de la venida del Señor, nuestro cuerpo haya sido santificado, hermanos. ¿Alguna vez ha visto alguna hermana o hermano que murió en Cristo, hermano? Y cuando usted la ha visto ahí en el féretro, ahí en el lugar donde se tienen ahí antes de sepultarlos, ¿cómo les ha visto el rostro, hermano? ¿Cómo se les ve su aspecto, hermano? Lo que Dios obra, hermano, se manifiesta. La santificación del cuerpo, hermano. Aún, hermano, en hombres que, como por ejemplo Esteban, que se le veía el rostro como de un ángel, y que aún fue apedreado, y, hermano, su cuerpo, hermano, aunque fue apedreado, su cuerpo, hermano, está reposando en esperanza. Aún nuestro cuerpo en santificación, podremos decir que tiene una esperanza. Pero si no estuviéramos en Cristo, ni santificados nuestros cuerpos, hermano, ahí nos vamos a quedar. Y el día que se levanten los muertos, hermano, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso es importante que hoy, en este tiempo, cada día, hermano, consideremos la santificación de cada uno de nosotros y así podamos, hermano, pues alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Considero la escritura, hermano, del capítulo 16 del Salmo 16, cuando habla del Señor Jesucristo. Mire, vamos a leer esa escritura. Gloria al Señor Jesús. Para antes de la venida del Señor Jesucristo, hermano, muchos hombres de Dios estaban en el infierno, hermanos, en el lugar, en el seno de Abraham, hermanos, allí estaban. En otra sección, no en el lugar de tormento, pero estaban ahí, esperando también la redención, hermano, esperando también ser levantados de ahí. ¿Qué sería, hermano? No le voy a poner el ejemplo de Cristo, le voy a preguntar, más bien le voy a poner el ejemplo de un ser humano que por más santo que sea o haya sido, hermano, pecó. Ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. No tendríamos salvación nosotros, hermano, si alguien con pecado hubiera dado la vida por nosotros, hermano. Por eso le puse el ejemplo humano, porque a Cristo yo no le puedo poner ese ejemplo, porque Él es santo, hermano, Él es puro, Él es limpio, y Él dio su vida por nosotros para librarnos del infierno, para librarnos de la condenación, para librarnos, hermano, de la vergüenza y confusión perpetua. Y mire lo que dice aquí en el capítulo 16. Alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo 8 dice, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. Y lo dice, también mi carne reposará segura. Dice el 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, es la versión 60 y creo que es lo más indicado, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, usted sabe que el Señor es el Rey de los santos, hermano, el Santo de los santos. Él es santo, Él es perfecto, ninguna tacha hay en Él, hermano, no se halló engaño en su boca, no se halló pecado en Él. Entonces Él es santo, apartado del pecado totalmente, hermano. Pero vea, hermano, vea esta bendición que Él tuvo, hermano.
Ni siquiera su cuerpo, hermano, vio corrupción. Su cuerpo, hermano, se conservó para la resurrección, para que Él se levantara, hermanos, y pudiera, hermanos, ser levantado de ahí, porque no hubo pecado, hermanos. No hubo pecado en Él. Entonces, ahora en Cristo, hermano, el Señor, vamos a leer también en el libro de los Hechos, también lo dice en el capítulo 2. Alabamos al Señor Jesucristo. Ahora por Jesucristo nosotros, hermano, alcanzamos esa bendición. Si Él nos santifica, también nuestra carne, hermano, puede reposar en esperanza. Aún nuestro cuerpo, hermano, espera que sea levantado con un cuerpo ya no como este terrenal, hermano, sino un cuerpo glorificado semejante al del Señor Jesucristo, hermano. Alabamos al Señor Jesús. Capítulo 2, versículo 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará, dice esta versión, en esperanza. Que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Tu santo, a Él sea toda la gloria, hermanos. Que aunque fue maltratado su cuerpo, hermano, aunque fue desfigurado su rostro, su cuerpo, hermano, se levantó sin corrupción, sin pecado, hermano, santificado por completo, hermano, pues Él es santo. Y asimismo, hermano, para que nosotros tengamos esperanza, para que nuestro cuerpo, hermano, pueda dormir, si morimos, dormir en esperanza, esperando cuando se oye aquella voz que diga su vida acá, hermano, y que resucitemos en un cuerpo glorificado semejante al de Él, hermano. Necesitamos la santificación. Necesitamos, en otras palabras, ser santos, hermano. Alabamos a Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 1. ¿Quién como el Señor, hermano, santo, puro, limpio, sin pecado? Por tanto, la muerte no podría detenerlo, porque el aguijón de la muerte es el pecado, hermanos. Pero Él, hermano, sin pecado, se levantó con gloria, hermanos. Capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y luego dice: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Sabe de que hoy en este tiempo, en estos días, hermano, a veces hay lugares en donde algunos muros dibujan algo así como dando a entender lo que significa la sangre de Jesucristo y que nos limpia de pecado y que con ella alcanzamos la salvación, la redención, el perdón por la sangre de Jesucristo. Pero lo que a ellos se les pasa mucho en esta parte es, hermano, que también necesitamos obedecer, hermanos. Si no obedecemos, hermano, ¿cómo puede haber santificación en nosotros? Es importante, hermano, que nosotros obedezcamos a la bendita palabra de Dios. Y ya obedeciendo en la santificación del Espíritu, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Y un poquito más adelante, en el versículo 14,
Dice ahí, y como hijos obedientes, o sea, si ya estamos obedeciendo, hermano, y si hemos obedecido, y si estamos siendo santificados, hermano, pues como hijos obedientes, no conformando con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es que, hermano, santo, hermano. Sed también vosotros santos en toda conversación o en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si estamos, hermano, en el proceso de santificación, si estamos en el proceso, hermano, obedeciendo el plan de Dios en esta parte, si somos hijos obedientes, tenemos que, hermano, no conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos, hermano. Entonces, en el proceso para llegar a esta parte se necesita obedecer y se necesita santificación, hermanos. Alabamos a Cristo, hermanos. No es nada más decir, pues ya soy santo, ya llegué. No, hermano, necesitamos obedecer. Alabamos al Señor Jesucristo, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y dice el 22, habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo es que se purifica el alma, hermano? En la obediencia de la verdad por el Espíritu, hermano. Si nosotros obedecemos, hermano, dejamos de hacer aquellas cosas que nos afectaron, nos dañaron y nos apartaron de Dios. El pecado, en otras palabras, si nosotros obedecemos a Cristo, obedecemos a Dios y nos vamos santificando y vamos perfeccionándonos en la santidad, hermanos, nuestra alma, nuestro interior, nuestro corazón, lo interno, hermano, se va purificando, hermano. Porque ya no están los mismos malos pensamientos que antes. Porque ya no están los mismos malos deseos de antes dentro de nosotros. Tampoco, hermano, dentro de nosotros ya no están los rencores. Ya no están el odio, ya no están los pleitos, ya no están las iras, las contiendas, las disensiones, porque estamos obedeciendo a Cristo y eso nos va santificando, limpiando de todas esas cosas por el Espíritu de Dios, obedeciéndole, hermano, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso de corazón puro, que dentro de ti no haya nada contra alguien, hermano. Que estés limpio en tu interior también, hermano. Si tú obedeces con tu cuerpo, también lo de adentro, hermano, se va a santificar. Si tu cuerpo es malo, hermano, lo de adentro va a estar sucio también, hermano. Pero si Dios empieza obrando en tu alma, limpiándote, también lo de afuera va a ser limpio para que tú puedas ser santificado en la obediencia a Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Qué maravillosa es la palabra del Señor Jesucristo, hermano. Así que Dios nos ayude a cada uno, hermano, cada día. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Bendito sea Dios que nos enseña en su palabra lo que conviene a cada uno de nosotros. La palabra de Dios es tan especial, tan sublime, hermanos, tan profunda, que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar entendimiento de ella para poder nosotros discernir en lo que Él nos quiere decir o hablar en esta noche, hermano. Que Dios nos ayude a todos en el nombre de Jesucristo. Capítulo 6, versículo 14.
Dice, no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el infiel con el infiel? El fiel con el infiel. Y dice el 16. ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos. ¿Quién dice? Y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. No toquemos, hermano, lo que nos puede apartar de Dios. No obremos conforme a las obras de las tinieblas. Dice el 18, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 7. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. ¿Qué promesas tenemos, hermano? Pues mire, lo que le acabamos de leer arriba, hermano, precisamente, miren, una de ellas, hermano, es que seremos hijos de Dios e hijas de Dios, dice el Señor Todopoderoso. Esa es una promesa, pero también nos dice que salgamos de en medio de ellos, que nos apartemos de todas las contaminaciones, hermano. 7:1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Alabamos a Cristo, hermanos. Si nosotros, hermanos, seguimos así hacia adelante y no dejamos que nuestros cuerpos se contaminen de pecado, hermanos, nos estamos santificando cada día en el temor de Dios y perfeccionándonos en la santificación. Pero si nosotros nos hemos descuidado, hermano, sería muy triste, hermanos, que en lugar de alcanzar la salvación, alcanzáramos, hermano, una condenación eterna por no limpiarnos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Alabamos a Cristo, hermanos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice: Empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios y que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. 10. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué, hermanos? Para ser salvos. Fíjense. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean en la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad, hermano.
Y luego dice el 13, más nosotros. Hay mucha diferencia, hermano. Debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para saludo, para salvación, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, hermanos. ¿Cómo es que podremos alcanzar, según aquí la Escritura, la salvación? Por la santificación del Espíritu y de fe de la verdad. Pero como leímos en Pedro, obedeciéndola, hermano, obedeciendo. Pero sí tiene que ver mucho, hermanos, ser santificados para nuestra salvación, sí. Pues eso es lo que nos llevará un día a estar con el Señor Jesucristo, si así lo permite el Señor Jesús. Terminamos en Romanos capítulo 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo hay que presentar nuestros cuerpos, hermano? En sacrificio vivo, santo, ya dice, agradable ¿a quién? Que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos o transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alabamos a Cristo, hermano. Pues nuestros cuerpos, hermano, presentémoslos al Señor como un sacrificio vivo y santo, y que esto sea agradable a Dios como un culto, hermano, razonable, o que sea un culto entendiendo a quién se lo estamos haciendo, hermanos, o a quién servimos. Amén.